La casa del pozo. Había una casa en lo profundo del bosque que todos evitaban. Al final de una vereda empinada y apenas visible, rodeada de árboles de ramas torcidas como dedos artríticos, se alzaba una estructura de madera vieja y negra. Cuentan que la casa había pertenecido a un anciano llamado Samuel Crow, quien murió en circunstancias misteriosas hacía más de 100 años. Nadie sabía quién era Samuel Crow, ni de dónde venía. Llegó a la zona ya anciano y vivió en esa casa durante los últimos años de su vida, aislado y amargado. Decían que hablaba solo y que cada noche, en medio de la negrura, se le podía escuchar susurrando. Algunos aldeanos que se aventuraron cerca aseguraban haber oído el sonido de un pozo en su propiedad, un pozo profundo que parecía devorar el sonido y el alma de quien se acercara demasiado. Pasaron los años, y aunque nadie vivía ya en la casa, las historias nunca se desvanecieron. Los jóvenes de la zona hacían apuestas sobre quién sería capaz de pasar una noche allí. Un día, 3 amigos decidieron desafiar las historias. Eran jóvenes y no creían en supersticiones. Julia, Víctor y Marcos se armaban de linternas y una mochila con provisiones. No importaba cuántas veces escucharon advertencias, su arrogancia los empujaba a hacer aquello que nadie se atrevía: pasar una noche en la casa de Samuel Crow. Al llegar, el silencio parecía envolverlos. La casa, de cerca, era aún más aterradora. El viento parecía quejumbroso al filtrarse por las grietas de la madera vieja, y el suelo crujía como si la misma estructura sufriera al ser perturbada. Encendieron una lámpara de queroseno que encontraron en una esquina, y con un parpadeo inquietante, la luz empezó a revelar detalles espeluznantes. Las paredes de la sala estaban llenas de marcas extrañas, como si alguien hubiese rascado y golpeado la madera desde dentro. Había restos de cera derretida por el suelo y papeles viejos desparramados. «Veamos el pozo si es que existe», dijo Julia. Los 3 caminaron hacia la puerta trasera, que daba a un patio oscuro y maldito. El pozo estaba allí, casi oculto entre la maleza, rodeado de viejas tablas que intentaban protegerlo, aunque parecía más bien una trampa que aguardaba para atrapar a quien se acercara demasiado. Cuando Marcos se inclinó para mirar dentro, solo vio oscuridad. Intentó alumbrar con su linterna, pero la luz se perdió en el vacío, como si el pozo no tuviera fin. «Vayamos adentro», sugirió Víctor, y los otros 2 asintieron, aliviados de apartarse del borde. Pero en cuanto entraron a la casa, algo cambió. La atmósfera se volvió pesada y sofocante. Las ventanas, que antes parecían abiertas, estaban ahora firmemente cerradas. Marcos intentó empujar una de ellas, pero no cedió. El polvo flotaba en el aire, y un olor fétido invadía el lugar. De repente escucharon un sonido. Era un murmullo bajo y constante, como si alguien estuviera hablando desde lo profundo del pozo. Julia miró a sus amigos aterrada. «¿Escuchan eso? Parece que alguien está susurrando». Víctor intentó encender su linterna, pero no funcionaba. Las luces parpadearon y luego se apagaron. En la oscuridad, comenzaron a escuchar pasos arrastrados, como si alguien caminara lentamente hacia ellos. Era un sonido que venía desde el fondo de la casa, acercándose cada vez más. «¿Quién anda ahí?», gritó Marcos, aunque su voz se quebró. No hubo respuesta, pero el sonido continuó, cada vez más cerca, hasta que pudieron distinguir una sombra en el umbral de la puerta. Era una figura encorvada, vestida de harapos, con los ojos hundidos y la piel pálida. La figura levantó la mano y señaló hacia la puerta trasera, hacia el pozo. «Es Samuel Crow», susurró Julia, incapaz de moverse. La figura comenzó a hablar, pero sus palabras eran ininteligibles, como si vinieran de otro mundo. Sin embargo, todos entendieron el mensaje. Los 3 sabían, sin saber cómo, que él quería que miraran dentro del pozo. Aterrados, intentaron salir corriendo, pero no podían moverse. Era como si el suelo se hubiera pegado a sus pies. La figura desapareció y la casa quedó en silencio, pero el mensaje persistía, llenándolos de una angustia indescriptible. Julia, Víctor y Marcos, con el cuerpo temblando, se acercaron al pozo, como si una fuerza invisible los empujara a hacerlo. Cuando miraron dentro, se dieron cuenta de que ya no estaban en el bosque. La casa y el entorno habían desaparecido. Estaban en un vacío oscuro y helado, y solo el pozo permanecía en medio de la nada. Y en el fondo del pozo
Algo los miraba de regreso. Eran ojos, cientos de ojos brillando en la penumbra. Y una voz, no una voz humana, sino un susurro como de 1000 almas atrapadas en el vacío, comenzó a hablarles. Ustedes se quedarán conmigo para siempre. Intentaron gritar, pero sus voces no hicieron eco alguno. Y mientras sentían cómo su energía se desvanecía, comprendieron la verdad. La casa y el pozo eran trampas de las que nadie podía escapar. Al día siguiente, solo quedaron las huellas en la tierra, y el pozo, nuevamente silencioso, aguardaba su próxima visita.